fue porque encontramos un periodista que trabajaba en TV Cultura que nos habló de una historia que muy desgarradora de su relación con una prostituta en las minas de oro de Huaypé, donde él hubiera querido poder sacarla de ahí y nunca pudo, y tuvo que irse antes de morir. Así fue. Y esa historia hizo que nos interesáramos en la trata, en la prostitución, en esas zonas, en el hecho de que tanto los mineros como las chicas son prisioneros de un sistema que los encierra, porque viven para ganar plata ese día, y esa plata, en el caso de los mineros, se la gastan en chicas y en tomar cerveza, y en el caso de las chicas nunca llegan a pagar sus deudas. O sea que son dos formas de esclavitud, de prisión, ¿no?, de un sistema liberal capitalista en el que se trata de sobrevivir como se pueda en zonas terribles de fuera de la ley. Entonces hemos hecho varios viajes a Huaypeto, a La Pampa, y tratando de buscar cómo pudiéramos filmar esas zonas y cómo pudiéramos encarnar esa historia. Y un policía, Ismael Vázquez, nos dio una serie de deposiciones de niñas que él había salvado, y con eso hemos hecho una historia para que el proceso de la trata sea muy ejemplar, muy claro. En vez de hacer entrevistas y bla bla bla, decidimos que mejor era inclinarnos hacia otro tipo de película más que pudiera más hacer participar al espectador de un mundo, de sus sensaciones, de las dudas, del mundo interior del personaje, ¿no? Entonces se ha trabajado la historia más con elementos ficcionales, porque somos dos personas que hacemos de la ficción, hemos hecho varias películas de ficción, pero es un documental porque, el lado documental es que todo emana de la realidad, no hay nada que hemos imaginado, algunas réplicas, algunas cosas sí, pero todo viene de una realidad trabajada, digerida, transformada, ¿no? Y a mí me parece que lo interesante de la película es el lenguaje, o sea, no solamente el tema, porque la gente pregunta el tema, la trata, el policía, la chica, o sea, todo ese tipo de cosas bien objetivas, pero lo más interesante a mí me parece que es el hecho de haber investigado mucho sobre el tema, venido muchas veces, encontrado a las víctimas, encontrado a los proxenetas, encontrado a los policías, ido a los lugares, pero al final olvidarse de todo y inventar la película día a día, en el presente, con la gente con la que hemos trabajado, a la que hemos encontrado, las comunidades que nos han ayudado a filmar, ¿no? Porque ha habido los policías, ha habido una comunidad de mineros, ha habido Lidia, la chica que interpreta, ha habido una familia muy importante para nosotros en Belén. O sea, es olvidarse de todo, ir a Belén y decir, ¿y hoy día qué hacemos? Vamos a hacer un plano así y hacerlo. O sea, creer en una improvisación free jazz día a día de las cosas que nos venían a la mente, ¿no? Algo en el que se deja trabajar más el inconsciente y la preparación de antes que el hecho de haber un guión con escenas y que se ejecuta durante la filmación. Ay, voy a hacer esto mañana, ¿te das cuenta? Ya. Eso le da a la película una gran libertad. Es filmar planos secuencias que pueden ir en cualquier lado de la película y que entre ellos existe un roce, ¿te das cuenta? No es una película lisa, es algo que sus elementos luchan unos contra otros para tomar su lugar. Y eso ha generado un lenguaje que no es ni el mío ni el de Benedicta, sino, como dije ayer, es el lenguaje de una tercera directora, que se llama Benemé o MB o Benima o algo así. Pero, por ejemplo, sí, cualquier persona se transforma en actor, o sea, basta con trabajar bastante con ella, hacer las cosas varias veces, en ese caso con Lidia, porque hacer ficción es difícil, es bien difícil, ¿no? Yo creo que no nos hubiéramos metido en hacer ficción si no tuviéramos la experiencia de dirigir actores ya de
ves a una chica como Lidia, ¿cómo hacer con ella? ¿Cómo hacer con Fiorella? ¿No? Entonces, por ejemplo, a Fiorella yo le cuento la historia que se llama la historia de la bestia humana, que nos contaron cuando íbamos hacia Madre de Dios, un tipo que había conocido a ese minero que echaba oro en la cabeza de las chicas, y yo le conté a Fiorella ya, esa es la historia, ahora ándate y me la recuentas, y me la contó, no, así no, esto no le digas, esto no digas, esto nada más. Otra vez, ven. Entonces, el hecho de que es con sus palabras y no es algo que aprenden de memoria, lo hace muy natural. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de Fiorella, la maravilla fue que había esa chiquita, ¿no? Esa niñita. Y de repente le hemos visto a la niñita y Benedicta me dice, ya, vamos a hacer con la niñita rápido. Pusimos el micro en la camioneta y la niñita le da una... no se va a caer. La niñita le da a ese plano una dimensión que no, o sea, es también poder utilizar los recursos que están ahí, igual el tipo que cuenta la historia de los pelacara, ¿no? Ahí es ver algo y boom, hacerlo. La película la hemos filmado durante 7 semanas, pero la historia es un viaje, porque ese viaje es el viaje de la ruta de la trata, ¿no? La ruta de la trata no es solamente el viaje hacia un lugar desconocido, es también lo que pasa durante el camino, ¿no? Entonces lo que sí sabíamos era que íbamos a ir a Iquitos, que de ahí íbamos a ir a Pucallpa, que íbamos a tomar el Henry para regresar a Iquitos, que íbamos a filmar todavía otra en Iquitos, y hemos pensado un viaje, ¿no? Eso sí, sabíamos, y habíamos hecho el viaje en el barco ya antes, habíamos estado en Pucallpa, conocíamos Iquitos, ¿no? Todo bien masticado antes. Pero en el momento de filmar somos muy libres, ¿no? Nos despertamos sin saber qué vamos a hacer en el día, ¿no? Y pensamos, sí, vamos a hacer... Y hay muchas cosas que no están, por supuesto, ¿no? A ese minero lo hemos filmado haciendo otras cosas. Sí, claro, vas inventando, ¿no? La escena en el burdel fue así, totalmente improvisada. La voz en off, hubo un primer texto antes de irnos que yo leí una vez en el viaje, pero así de manera muy... mientras tomamos desayuno, para que más o menos, sobre todo la chica que hacía la foto, y después cuando hubo un primer montaje, ese texto lo botamos a la basura y Benedicta y yo nos sentamos en una mesa y empezamos a hacerlo ya con mucho detalle, las frases, según el primer corte, sí. Porque el texto y el corte van juntos, ¿no? Entonces al principio se utilizaban algunas frases o inventábamos o poníamos las frases escritas sin la voz. Y luego vino Lidia a Bruselas cuando ya estaba el corte listo para grabar las frases, y eso sí fue un trabajo de 2 semanas también, porque no son frases así, ¿te das cuenta? Son frases dichas un poco como en Duvergeme, o sea, la chica está acostada, está sentada, está parada, está con la garganta así para que la voz cambie, no sé, hay un trabajo con la voz bien largo, porque es la voz la ventana a través de la cual ves, ¿no? Una de las ventanas.